El día de hoy, mi equipo Valeria Vázquez, Valeria Murillo y yo, Camila Rodríguez, les hablaremos en este video sobre el movimiento estudiantil de 1968, mejor conocido por todos como la Matanza de Tlatelolco. Me gustaría empezar explicando las causas de este acontecimiento. El 22 de julio de 1968, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Preparatoria Isaac Ochoa se enfrentan con dos grupos porriles que los instigaban. Estos grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue el disparador de la serie de marchas. También se puede destacar la desigualdad y falta de representación desde la Segunda Guerra Mundial. Las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de la clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Estos dos actores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos días del 68. El contexto internacional. En el mundo, los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. Un caso puntual de aquellos años y que fue inspirador para jóvenes de distintas partes del mundo occidental fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro. Esto era un ejemplo de que la revolución sí era posible. Como ya sabemos, Díaz Ordaz era el presidente de ese tiempo, caracterizado él y su gobierno por violencia, corrupción y represión. También como sabemos que las Olimpiadas serían por primera vez en México, en 1968 el gobierno vio una oportunidad para que vieran a México un país unido, sin problemas internos y que tuviera una buena imagen, lo cual sabemos que esto no era cierto. Las manifestaciones anteriores y las causas ya antes mencionadas llevaron a que los manifestantes organizaran otra manifestación el 2 de octubre en la Plaza de las Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se manifestaron alumnos, profesores y gente aparte que no estaba de acuerdo. Todo iba bien ya que se manifestaron pacíficamente, hasta que aparecieron unos hombres misteriosos y comenzaron a ponerse en un lugar fijo. Los hombres traían un guante blanco y solamente observaban la manifestación. De la nada, un helicóptero dejó caer unas luces de bengala. Esta fue como la señal para que los hombres comenzaran a disparar en contra de los manifestantes. Tiempo después, llegó el ejército y capturó a los líderes del movimiento. Mucha gente murió y más de 2,000 personas fueron detenidas. Algunas fueron llevadas al campo militar y otras a la cárcel. Otros nunca se volvieron a ver. Hubo una censura de lo ocurrido al día siguiente, ya que dijeron que hubo un frente de terroristas contra militares, hasta que tiempo después se supo la verdad. Resultó ser que los misteriosos atacantes eran miembros del Batallón Olimpia, un grupo militar creado por el gobierno. Es decir, que los hombres del guante eran militares disfrazados, que tenían como objetivo disparar a los manifestantes y al ejército, para sembrar caos y confusión. Los soldados también dispararían en su defensa, provocando una ola de violencia y matanzas. Al día de hoy no sabemos cuántas víctimas hubo ese 2 de octubre. Las consecuencias del movimiento son cambios institucionales, la reforma política de 1977, la creación de la Comisión de Derechos Humanos de 1990, etc. Otras consecuencias fueron la transformación. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia del acontecido, la llegada de un nuevo presidente, en este caso Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejado una serie de cambios internos. Optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de la masacre estudiantil. También llevó a críticas y transformaciones. Pese al descontento social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó a la voz en contra de las autoridades. La violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. Y por supuesto, la masacre.
El número de estudiantes y manifestantes fallecidos en Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla de entre 300 y 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe sumar más de 1.200 detenciones.